Vamos a leer en la primera carta a los Corintios estos versículos que estamos leyendo, del versículo 14 hasta el 20, y es donde queremos continuar con este tema de lo que Dios, hermanos, ha creado para que nosotros como su cuerpo, como su iglesia, llevemos a cabo su voluntad. Si lo tienen, leamos juntos 1 Corintios 12, versículos del 14 al 20. Amén, hermanos. Amén. Bueno, leamos juntos. La palabra de nuestro Dios dice así: además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Amén. Por favor, ocupen su lugar, hermanos. Y decía que hablamos acerca de cómo Dios ha creado, diseñado a la iglesia, que ahora, de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo, conocemos que es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Nosotros, pues yo creo que ahora sabemos que hay una diferencia entre lo que es la iglesia y lo que es un templo. Muchas de las veces se refieren a la iglesia como el edificio, pero nosotros sabemos que la iglesia son el cuerpo de Cristo, los miembros del cuerpo de Cristo. Entonces Dios diseñó así a la iglesia para que ahora, dando esos dones, nosotros podamos crecer en la gracia, en el conocimiento de nuestro Dios, y así también seamos fortalecidos por su Espíritu Santo, que es el deseo de nuestro Dios, de que crezcamos. El apóstol Pablo dice en la carta a los Corintios que nosotros somos transformados de gloria en gloria por el Espíritu Santo en la misma imagen de nuestro Salvador. Y ese es el propósito, ¿verdad?, de Dios para con nosotros como iglesia, como cristianos, como miembros del cuerpo de Cristo, que seamos transformados a la imagen de nuestro precioso Salvador. Eso es lo que dice el apóstol Juan en la primera carta, en el capítulo 3, donde dice: hermanos, ahora no sabemos lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Esa es la esperanza que tenemos nosotros, ser transformados diariamente, y eso es lo que está sucediendo en cada creyente, en cada hijo de Dios que fue escogido desde antes de la fundación del mundo, y que se lleva a cabo el plan, el propósito de Dios, como dice este versículo de Efesios 1, para que nosotros seamos santos y sin mancha delante de nuestro Dios, conformados a la imagen de nuestro precioso Salvador. Y como mencionaba también, ¿verdad?, el Señor Jesús nos dice en su palabra que debemos de aprender de Él, que debemos de ser como Él es. Bendito sea su nombre. Entonces nosotros somos llamados a conformar, hemos sido llamados, el término iglesia significa eso, llamados a salir, ¿verdad?, salir del mundo, lo entendemos así, o como en la antigüedad se refería cuando salían del campamento, ¿verdad? Ahora nosotros salimos de este mundo para ser hechos hijos de Dios y ser conformados a la imagen de nuestro precioso y glorioso Salvador. Él es el Señor, nos dice que donde Él está, quiere que todos nosotros estemos con Él. Gracias a Dios. Por eso fue a preparar lugar para que donde Él está, nosotros también estemos. Entonces el Señor ha provisto, decía, estos dones para que nosotros crezcamos, para que seamos edificados, y así lo hace el Espíritu Santo de Dios en cada uno de nosotros. Entonces estuvimos viendo esta analogía que es el apóstol Pablo,
decía como en una metáfora, compara nuestro cuerpo, el cuerpo humano, con la iglesia, y hablábamos acerca de estos miembros del cuerpo que conforman, y que aquí volvimos a leer en donde pues, nos da a entender que todos nosotros, al ser miembros, dice la Escritura que dio este don, dice, o estos dones a cada uno en particular, ¿verdad? Y entonces cada uno de nosotros tiene una función específica para llevar a cabo dentro de la iglesia. Por eso el apóstol Pablo dice, no pueden estar separados, no pueden aislarse. La iglesia tiene que estar unida como un cuerpo. Lo dice también el apóstol Pablo, una misma fe, un Señor, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Y entonces todos los que hemos creído en el Señor, ahora conformamos el cuerpo de Cristo y hemos recibido dones, cada uno en particular, como dice el texto, como Él quiso, como el Espíritu Santo quiso repartirnos, así nosotros ahora podemos decirlo. Y decía yo que es interesante que nosotros analicemos esto. Y yo creo que a veces no ponemos mucha atención. Decía en cada uno de nuestros hermanos que pues con los cuales convivimos, con los cuales nos relacionamos, y a veces solamente cuando ya no están es cuando decimos, ay, el hermano tenía este don, el hermano, cómo nos hace falta, ¿verdad? Que a lo mejor cuando estaba con nosotros no le dábamos la importancia que tenía, pero cuando vemos que falta, decimos, bueno, tuvo que ser de Dios, el don que le dio ahora nos está haciendo falta, porque como decía, cada uno tiene una función específica dentro del cuerpo, y cuando falta, pues entonces el cuerpo adolece de esta parte, de este don, de ese miembro, y entonces pues sufre la iglesia. Aquí el apóstol hace una relación de este sentimiento, podemos decir así, o de este funcionamiento, cuando dice, bueno, cuando un miembro se alegra, todo el cuerpo se alegra. Y cuando un miembro padece, o se aflige y llora, bueno, pues también todo el cuerpo también se aflige y llora. Esto nos habla acerca de cómo nosotros como iglesia estamos relacionados, cómo el Señor ideó todo esto, cómo lo diseñó para que todos nosotros, como dice el texto, bueno, pues nos preocupemos unos por otros. La carta de Hebreos dice que para que nosotros nos estimulemos al amor y a las buenas obras. Eso no lo podemos hacer si no estamos presentes, si no nos vemos. Es tan importante eso, tener esta relación, ¿verdad? Les decía que el Señor nos diseñó así, diseñó a la iglesia, no para ser solitarios o como lo hacía o lo hace la iglesia romana, ¿verdad? Que pues un monasterio, monjes, monjas, y que están ahí recluidos y que pues según ellos están así santificándose, purificándose. Pero Dios no diseñó así a la iglesia. Dios nos diseñó para que nos preocupemos unos por otros, para que nos amemos unos a otros, para que oremos unos por otros, para que tengamos ese cuidado unos por otros y, como dice, animarnos unos a otros, estimularnos al amor y a las buenas obras. Por eso dice el capítulo 10, 25, y no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, y tanto más cuando vemos que aquel día se acerca. Entonces hemos estado viendo este tema, hermanos, que yo digo que es muy vasto, porque se refiere al trabajo de la iglesia, a la relación de la iglesia, a los frutos, ¿verdad?, que produce la iglesia, o mejor dicho, el Espíritu Santo en la iglesia, y que los llevamos a cabo como el cuerpo de Cristo, llevamos a cabo ese fruto unos con otros, ¿verdad? Tenemos, como dice Pablo, nos necesitamos unos a otros, y aquí hace esta analogía como la mano
como el cuerpo necesita la mano, necesita el ojo, necesita la oreja, necesita el pie, así todos nosotros nos necesitamos porque somos un cuerpo en el Señor, nuestro Salvador. Y entonces esto, hermanos, decía que nos lleva a pensar, ¿verdad? Dios nos hizo a cada uno en particular individualmente. Individualmente nos dio un don, nuestro Salvador, y como lo dice en su bendita palabra, Él es el que nos dice que debemos de tener cuidado, hermanos, unos de los otros, ¿verdad? La iglesia es el cuerpo de Cristo y miembros, dice, individualmente. Leamos nuevamente este versículo de 1 Corintios 12, 27. 1 Corintios 12, 27. Lo tienen ahí, ¿verdad, hermanos? Vamos a leer pues juntos. Dice la palabra del Señor, dice el 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular, ¿verdad? Miembros cada uno en particular, ¿verdad? O sea que no somos, ¿cómo pudiésemos decir, hermanos? No somos una masa, ¿verdad? En donde todos, como pudiésemos hacer la analogía también, como si todos fuésemos robots y destinados a una tarea, ¿verdad? En masa, sino que Dios en su infinita sabiduría a cada uno de nosotros nos dio esa capacidad, inteligencia, nos dio voluntad, nos dio sentimientos, ¿verdad? No es, hermanos, como decía, como si fuésemos robots que solamente pues obedecemos órdenes y que ya estamos programados para ejecutar ciertas tareas. Dios nos diseñó así para que nosotros funcionemos como un cuerpo y dice que a cada uno en particular, ¿verdad? En particular nos ha dado de su Espíritu Santo para conformar el cuerpo de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, Él ordenó el cuerpo de esa manera, decía, lo diseñó. Veamos nuevamente este versículo 28 también. El versículo 28, ¿cómo dice, hermanos? ¿Lo tienen? Dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros y luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, ¿verdad? Entonces, como decía, hermanos, Él dio un don en particular, así lo diseñó el Señor. A cada uno le dio un don en particular. El apóstol Pablo hace esta pregunta retórica, ¿verdad? Cuando hace esta analogía para que nosotros entendamos eso, ¿verdad? Dice, son todos apóstoles, son todos, como dice, profetas, todos son maestros, hacen todos milagros. Bueno, ahí nos está diciendo la respuesta inmediata es no, ¿verdad? No todos tenemos ese don, no todos somos lo mismo, ¿verdad? Eso nos referimos. A cada uno en particular Dios nos dio un don y ese es el que nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad, ¿verdad?, de llevar a cabo esta función para que el cuerpo funcione a la perfección. Entonces, cuando nosotros asumimos nuestra responsabilidad, ¿verdad?, que no todo lo dejamos, no dejamos toda la carga a un hermano o a una hermana, bueno, como ya tiene un cargo, que él haga todo, ¿verdad? O en el caso de los pastores, ¿verdad?, que piensan que todo lo debe de hacer el pastor, lavar, predicar, evangelizar, hacer todo trabajo material. Eso es ilógico, porque en primer lugar, pues, ¿quién puede hacer todas las cosas? ¿Verdad? De ahí que dice, todos nosotros nos necesitamos. Y Dios puso a cada uno de nosotros para tener una función específica para que el cuerpo funcione
a la perfección. Entonces, estas preguntas que hace el apóstol Pablo, pues inmediatamente, al ser retóricas, pues respondemos no, de ninguna manera, ¿no? No todos somos apóstoles, no todos somos profetas ni maestros, ¿verdad? Dice aquí tienen todos, el versículo que sigue, hermanos, como dice, tienen todos dones de sanidad. Dice además, como dice el texto, hermanos, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Amén. Y esto es lo que decíamos, ¿cómo es que está este capítulo número 13 en medio de estos dos capítulos que nos hablan acerca de los dones espirituales? Comienza diciendo el apóstol Pablo, no quiero, hermanos, que ignoren sobre los dones espirituales, y este capítulo 12 nos habla de cómo cada miembro tiene una función en particular dentro del cuerpo. Y luego el capítulo 14 también nos habla acerca de estos dones y se refiere principalmente al don de lenguas, ¿verdad? Y nos dice, nos explica por qué son las lenguas, ¿verdad? Por qué comenzaron a hablar, como dice el libro de Hechos, en otras lenguas. Porque esto fue un juicio de Dios, ¿verdad? Sobre su pueblo, sobre Israel, que dice la profecía, yo les voy a hablar en otras lenguas y ni aún así creerán. Entonces el apóstol Pablo se dedica en estos capítulos a hablar de estos dones, de los dones espirituales, pero en medio de ellos está el capítulo 13. Y esto a veces decimos, bueno, parece ser que está fuera de lugar. Como si está hablando de dones ahora en medio de estos dos capítulos tan importantes, tan instructivos, habla de un tema, ¿verdad?, que es el amor. Y yo creo que eso nos debe de hacer reflexionar, porque comienza diciendo el capítulo número 13, si podemos leer los primeros versículos, hermanos, como dice el capítulo 13, versículo 1, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo, hermanos? O sea, podemos tener, ¿verdad?, dice hablar lenguas incluso angelicales, ¿verdad? Lo que entendemos que en el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés fueron lenguas humanas, ¿verdad? Porque dice que los que estaban ahí de todas las tribus entendían lo que estaba diciendo, o sea que fueron lenguas humanas, no fueron angélicas. Y dice, aunque tengamos dones, estos dones de lenguas humanas o angélicas, si no tengo amor, de nada me sirve. Y como dice, sigamos leyendo el versículo número 2, hermanos, que dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y yo creo que esto, como decía, nos debe de llevar a pensar. Todo don, toda dádiva desciende de lo alto, del Padre de las luces. Es la obra de Dios y Él es el que ha derramado de su Espíritu Santo y el que da estos dones a la iglesia, como decía, para que crezca y para que sea fortalecida en el conocimiento de Dios. No es para que alguien se jacte, no es para que alguien se vanaglorie, decir, yo tengo estos dones, yo soy sabio, yo tengo, como dice aquí, hermanos, las profecías, las entiendo los misterios, toda la ciencia de Dios, y ahora pues deben de
de hacerme reverencias, ¿verdad? Porque yo soy lo máximo. Eso no dice el Señor. Él dice que debemos de ser humildes, porque Dios al altivo lo mira de lejos y al humilde, a ese es el que recibe, ese es el que atiende. Entonces tenemos que reconocer eso, que es Dios el dueño de la viña, el dueño de nuestra vida, y Él es el que en su misericordia nos da dones para que nosotros podamos servir. El Señor Jesús dijo, yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Y este capítulo nos habla de eso, del amor, para que ninguno de nosotros se sienta superior, para que ninguno de nosotros menosprecie a su hermano, y para que reconozca que toda dádiva y todo don perfecto desciende de Dios. Ustedes saben que por eso vino el juicio sobre Nabucodonosor, ¿verdad? Que cuando está ahí en su palacio, viendo ahí todas las cosas que había logrado, dice que vino la sentencia de parte de Dios, y entonces dice que se volvió como una bestia del campo. Dice, hasta que reconozcas, porque él se vanagloriaba de lo que había hecho. Dice, hasta que reconozcas que Dios es Dios soberano, el Dios altísimo. Entonces estos textos nos hacen reflexionar sobre eso. Cómo es que el Señor nos rescató, cómo es que el Señor perdonó nuestras faltas, nuestros pecados, y cómo es que nos dice que nos galardona, nos da estos dones para que nosotros seamos participantes de la obra de Dios, las cuales los mismos ángeles anhelan mirar, anhelan participar de las cosas que Dios nos ha dado como sus hijos y ser parte del cuerpo de Cristo. Y entonces podemos tener todos los dones, pero si no lo hacemos con amor, ¿verdad? Porque a veces decimos, menospreciamos a los demás, ¿verdad? Ay, ese tonto, ese torpe, ¿por qué tanto que le decimos y no aprende? Ah, si a mí me dijeran, yo lo haría mejor, ¿verdad? Yo sí oro, yo sí ayuno, yo sí sé ciencia, tengo el conocimiento, la capacidad, y menospreciamos. Porque se llega a ese grado de que cuando alguien tiene el conocimiento, como ese fariseo, dice, yo no soy como ese pecador, ¿verdad? Yo sí diezmo, yo sí cumplo con mis deberes, no soy como ese miserable, ¿verdad? Y a veces tenemos esa actitud y nos andamos peleando con todo el mundo. Pues es que me está haciendo enojar, me está robando, me está quitando, ¿verdad? ¿Cómo no hace bien su trabajo? Se cae en eso, porque llegamos a pensar que nosotros somos los perfectos, que somos los santos, que en nosotros no hay ningún defecto, ningún error. ¿Por qué sucede eso, hermanos? Porque el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Cómo vemos al pecador? Te vas a ir al infierno. O como decimos, he escuchado a algunas personas decir sobre las personas estas que hacen sus peregrinaciones. ¿Por qué no desciende fuego del cielo y acaba ya de una vez con todos estos idólatras? ¿Verdad? Como decía Juan, que se le conoció como el hijo del trueno, que dijo al Señor, Señor, ¿por qué no ordenas que descienda fuego del cielo y acabe con todos estos que vienen a hacernos daño? El Señor le dice, no sabes, Juan, no sabes nada de qué espíritu eres. Porque digo, a veces al sentirse que ya conocen al Señor y que ya tienen
cierta enseñanza, hay esa tendencia de menospreciar a los demás, a criticarles, a sentirse superiores a ellos. Pero dice la Escritura, bueno, si yo tuviese todas esas cosas, si entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, si no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, ¿de qué sirve todo eso? De nada me sirve. Y aquí viene esta definición tan hermosa que hace el apóstol Pablo. Por eso a este capítulo se le conoce así como el capítulo del amor. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. Es sufrido, no tiene, dice, es benigno, no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Qué difícil, ¿verdad? Cuando no hay amor, cuando brotan esas raíces de amargura, dice el apóstol, y eso impide tener esa comunión, esa relación íntima con el Señor, porque ahí está esa raíz de amargura, ese rencor. Ay, este me la hizo y me la va a pagar. Pero el amor no es así. El amor, dice, hermanos, no se goza de la injusticia, no se goza de la verdad. Como dice el 7, hermanos, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Porque el perfecto amor echa fuera todo temor. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conocemos en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Amén. ¿Verdad? Porque tenemos que analizar eso, hermanos. ¿Verdad? El Señor decía, no sean niños en el modo de pensar. Y a veces, hermanos, al ver ciertas actitudes, a ver ciertas palabras, vemos que hay incluso creyentes que todavía, hermanos, no han madurado, ¿verdad? Que son niños en el modo de pensar, que se preocupan, ¿verdad? Por cosas inverosímiles, cosas que uno no puede creer que por esa situación pueden tener un estorbo en su vida espiritual, o sea, porque no han madurado. Debiendo de ser ya maestros, dice Pablo, tienen necesidad de que se les vuelva a hablar de los primeros rudimentos de la enseñanza, de la doctrina. Dice Pablo, cuando yo era niño así me conducía, pensaba, hablaba como niño, pero cuando ya fui hombre, ¿qué dice, hermanos? Dice, dejé lo que era de niño. Eso, como decía, nos dice que nosotros como creyentes, pues tenemos que crecer en la gracia, en el conocimiento de nuestro Dios. Es lo que nos dice. Cuando teníamos los primeros rudimentos, bueno, pues
era lógico, ¿verdad? Pero pasan los años y no hay crecimiento, no hay entendimiento. Cuando era niño hacía todas estas cosas, pero ya cuando fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Les hacía yo esta pregunta, hermanos, ¿verdad? Si nos analizamos, porque yo creo que cada uno de nosotros en ese cuidado, en esa relación que tenemos como creyentes, en esa preocupación que tenemos unos por otros, bueno, pues vemos la forma en que nos conducimos. Y digo, no es crítica, ¿verdad? Pero vemos, por ejemplo, las actitudes de los hermanos, vemos su responsabilidad. Y luego cuando nosotros analizamos esto, pues a veces nos llevamos sorpresas, porque pensamos, bueno, según mi propio pensamiento, pues los hermanos deben de conocerme como un hombre de fe, como un hombre pues que tiene conocimiento, como un hombre que practica la obediencia en las cosas de Dios. Pero pensarán lo mismo los demás. Y a veces los que más adolecen de estas cosas, pues son los que más critican, ¿verdad? Los que, ¿cómo lo puedo decir, hermanos? ¿Verdad? O sea, porque se sienten justos, no asisten, no cumplen con sus responsabilidades, no hacen su trabajo, pero a veces son los que más se quejan. Y entonces a veces tenemos nosotros un concepto de nosotros mismos, pero lo analizamos con respecto a la Biblia, nos examinamos. Eso es lo que dice el Señor, que debemos de examinarnos. Y vemos que la idea que tenemos de nosotros no es completamente cierta. O puede ser por lo contrario, ¿verdad? También. Nosotros nos menospreciamos, nos sentimos los más miserables, los más indignos, pero nuestros hermanos dicen, el hermano o la hermana verdaderamente busca a Dios. Es un ejemplo para nosotros de amor, de compañerismo, de gracia, del conocimiento de Dios. Dice, ahora vemos oscuramente como por espejo. Lo que dice Juan, ¿verdad? No sabemos lo que habremos de ser, pero tenemos una esperanza gloriosa en Cristo Jesús, que cuando Él venga, cuando Él se manifieste, cuando venga por nosotros, todas estas imperfecciones, todos esos defectos, todas esas cosas terminarán y seremos semejantes a Él. Recibiremos un cuerpo glorificado y estaremos para siempre con nuestro precioso Salvador, que es nuestro anhelo. Es nuestro anhelo estar con el Señor independientemente de todas las cosas. Nuestro anhelo es estar con Dios. ¿Qué será ver a Dios cara a cara? A nuestro Hacedor, el que hizo todo el universo, la creación, los cielos de los cielos, la tierra, cielos nuevos, tierra nueva. ¿Qué será ver al Todopoderoso? Cara a cara, dice. Algo tan sublime, tan maravilloso, en donde veremos que valió la pena creer al Evangelio y ser obedientes. El practicar lo que Él nos dice, ¿no?
que hagamos todas las cosas con amor. Que si exhortamos, con amor. Que si enseñamos, con amor. Es lo que entiendo yo que nos dice el apóstol Pablo. Y en estas cosas, como decía, en medio de estos 2 capítulos que nos habla de los dones, de la capacidad que Dios dio a la iglesia, que todo esto se ha hecho con amor. Porque es Dios el que hace todas las cosas en nosotros como su cuerpo, como su iglesia, porque Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y Él es el que nos dirige, Él es el que está con nosotros, el que nos instruye, el que nos capacita por su Espíritu, por el Espíritu Santo de nuestro bendito Dios. Y entonces dice el versículo último, hermanos, el versículo 13, capítulo 13 tiene 13 versículos, ¿verdad? Dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos 3, pero el mayor de ellos es, ¿qué cosa, hermanos? El mayor de ellos es el amor. Dios es amor. El mayor de ellos es el amor. Ya decíamos que llegará el momento en que estemos delante del Señor y ya no necesitaremos la fe, le diremos a Dios fe, ahora ya recibimos lo que esperábamos. Dice aquí la esperanza, ¿verdad? Ya no será esperanza, ya será una realidad estar con el Señor. Dice, y a ellos les diremos adiós fe, adiós esperanza. Ya cumplieron su labor. Pero dice el amor, ¿qué dice, hermanos? El amor permanece para siempre. El mayor de ellos es el amor. Gracias a Dios. Así que, hermanos, yo sé que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, un propósito, y que por eso ha capacitado a su iglesia con estos dones maravillosos, este fruto que produce el Espíritu Santo en la iglesia, en cada miembro en particular, pero también decimos que todo esto debe de ser hecho con amor, ¿verdad? Con amor, para que toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza sea para Dios, ¿verdad? No para nosotros, porque de verdad que somos siervos inútiles. Hacemos solamente lo que Dios nos concede y nos permite hacer para la gloria de su precioso nombre. Así que, hermanos, pues pidámosle al Señor. Aquí dice el apóstol Pablo, procurad los dones mejores. Y luego dice, pero yo les muestro un camino aún más excelente, que es el amor. Meditemos en ello, ¿verdad? ¿Cuál es el fruto que estamos dando de ese don que nos ha dado el Señor? ¿Y lo estamos haciendo con amor? ¿O quejándonos? ¿O menospreciando? ¿O cómo lo hacemos? Yo creo que Dios nos da inteligencia, sabiduría para que podamos llevar a cabo la labor que nos ha encomendado con amor. Amén. Bueno, oremos al Señor. Damos gracias por su palabra. Te damos gracias, Padre Celestial, porque nos concedes mirar estas cosas, bendito Dios. Sé que, Señor, mi Dios, tú nos has llamado para ser tus hijos, para ser miembros del cuerpo de Cristo. Y sé que nos has capacitado para que llevemos a cabo esta labor. Nos has dado dones espirituales, dones maravillosos, gloriosos, que has repartido conforme a tu voluntad, Señor. Gracias, Señor, por este privilegio que tú nos concedes. Señor, ayúdanos a hacerlo conforme a tu voluntad, conforme, Señor, mi Dios, a lo que tú has hecho por nosotros, con amor. Sé que nos has amado
enviaste a tu Hijo Jesús a morir por nosotros. Dice tu palabra que lo has hecho por amor, para que todo aquel que en ti cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Ayúdanos, Señor, a desechar todas estas cosas, Señor, que tal vez hemos sufrido, que hemos sido decepcionados, Señor, tantas cosas que hemos enfrentado y que pudiese ser que están estorbando en nuestra vida espiritual para que no llevemos a cabo la labor que tú nos has dado y de la forma en que tenemos que hacerlo. Pero creo que puedes ayudarnos, que tu Espíritu Santo nos guía porque somos tus hijos. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias por cada uno de mis hermanos a los cuales les has dado estos dones maravillosos. Que no sea que ya que no están, nosotros reconozcamos su trabajo, su amor, su dedicación, sino que con amor podamos reconocerlos, Señor, y amarlos, así como tú nos lo pides, estimulándonos al amor unos a otros y en cuanto más que ese día se acerca, el día que estaremos contigo, Señor. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, por tu palabra. Gracias.